segunda parte, felicitar a la selección, agradecido con los muchachos, con el profe Alfaro por esta nueva clasificación al Mundial. No es el resultado que todos habríamos querido, digamos, para cerrar con la cereza en el pastel, Claro. esta clasificación, pero creo que esto no puede empañar bajo ningún punto de vista una clasificación al Mundial absolutamente meritoria. Hay que recordar, porque a veces, mira, somos muy existencialistas, a veces Ya. somos muy crueles, muy duros. El profe Alfaro se hizo cargo de esta selección cuando nadie más quería frentear el tema, ¿eh? Porque no hay que olvidarse que ese señor Jordi Cruyff nos dejó votando, ¿no? No, nos hizo los fieros, se fue a otro lado y se la sacó, como se diría popularmente. Y días antes del partido con la selección argentina, recién se hizo cargo el profe Alfaro, creo que tuvieron apenas 2 entrenamientos, y yo, te soy honesto, yo creía que ese primer partido iba a ser una catástrofe. ¿Ya? Yo dije, nos van a pegar una goleada, nos van a dar una sandunga, pero no, desde el primer partido se vio una selección bastante seria, con personalidad aplomada, así que muchas gracias al profe Alfaro, gracias por hacerse cargo de esta selección, gracias por darnos una nueva camada de futbolistas, ¿Ya? gracias por jubilar a otros que ya no querían jugar por la selección o que hablaban mucho más que jugar en la cancha, así que yo sí, muy agradecido. Repito, preferible haber perdido hoy día con esos errores a que no nos suceda lo mismo en el Mundial, así que hay que estar contentos por lo deportivo. Y bueno, pues en lo político, Espérate un ratito, espérate un ratito. Ya Mauro le puso el toque deportivo al programa. Lo que pasa es que la gente me reclama, porque yo, te soy sincero, hermano, me estás hablando en chino. Yo pensaba que Alfaro era Eloy Alfaro. Yo pensaba que Alfaro era el que está ahorita de presentador. Y yo solamente estaba escuchándote y te hacía así. Y la gente está contentísima, porque tú sabes que el fútbol es fútbol. Pero yo sí que no les no, doy esa nota, entonces. el fútbol es el rey de los deportes y qué chévere que el deporte una. El deporte sirve para unir, sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, tan enfrentada durante los últimos tiempos. Y me animo a decir algo más incluso. Lo que la política y la élite gobernante no le da al pueblo y a la gente, que al menos por el día de hoy y esta noche nos entregue el deporte, Qué que bueno. le entregue la selección, que nos dé una gran alegría como la que nos ha dado, clasificar a un nuevo mundial, ponernos en la órbita futbolística global entre las mejores selecciones del mundo. Qué chévere. Lo que la política y el gobierno no logra, pues que nos regale el deporte, que nos dé el fútbol y que por un momento nos olvidemos del enfrentamiento ideológico, político, de la polarización y que nos sintamos felices. Así que, dicho esto, pues, y para responder ya lo otro, ahí entramos en temas ya más espesos, menos Claro. agradables, pero que hay que hablarlos, hay que decirlos. Ya en la parte política, pues ha sido un día muy, muy movido acá. Eh, una derrota inobjetable del gobierno del presidente Lazo. 87 voluntades se pronunciaron por la negativa y el archivo del proyecto de ley de inversiones, denominado así, que fue enviado por el primer mandatario. Y me parece que esto en democracia es legítimo. Claro. Y quisiera empezar mencionando algo. Mucho se habla, y sin ningún fundamento, de boicot, de conspiración, de bloqueo institucional, que la Asamblea no le deja gobernar al Así presidente. es. Pero poco o nada se habla con evidencias. Ujú. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos son los proyectos de ley, pregunto yo, que ha enviado el Ejecutivo como colegislador desde que asumió el 24 de mayo del año pasado? El presidente Lazo ha enviado exactamente 6 proyectos de ley. De los 6, uno ni siquiera se tramitó porque era abiertamente inconstitucional. Ese proyecto de ley que no fue calificado en el CAL porque incumplía el principio de unidad de materia, Ujú. porque ahí mismo le metieron reforma laboral, tributario, económico y un sinfín de materias más. Y eso en el CAL le dijeron, señor, esto no cumple con el principio de unidad de materia, usted aquí está enviando una ley trole 4.0 a la vieja usanza como sucedía en los 90, esto no puede ser calificado. Dejando por fuera ese proyecto de ley, son exactamente apenas 5, escúcheme bien, 5 proyectos de ley
que han sido tramitados en la Asamblea por iniciativa del Ejecutivo. Y de los 5 proyectos de ley, a excepción del proyecto de esta tarde, del de ley de inversiones, solo uno en verdad le importaba al Ejecutivo, esa reforma tributaria que terminó por afectar a la clase media y que tanta polémica causó por el tema de la falta de pronunciamiento del Parlamento y que se publicó en el registro oficial por el Ministerio de la Ley. Pero a excepción de ese proyecto de ley, los demás no eran prioritarios para el Ejecutivo. Tienes una ley que reforma el Código Orgánico Integral Penal, que lo enviaron ahí como para decir que estamos haciendo algo. Una actitud bomberil para tratar de decir que eso disque servía para combatir la inseguridad, cuando contigo mismo lo hemos conversado, reformando las leyes, endureciendo penas, no se soluciona el tema de la inseguridad. El primer proyecto de ley que envió fue las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, donde fue otro chasco y un fiasco, un engaño, un fraude a los jóvenes de este país, porque en ese proyecto de ley reformatoria no eliminó la CENESID, no propone eliminar el examen de ingreso, y ya vemos lo que sigue pasando con el tema del examen de ingreso, ¿no? Se cayó la plataforma, fíjate tú. Otro proyecto de ley que envió, reformas a la ley de comunicación. ¿Para qué? Para tratar de quedar bien, digamos, con sus amigos de la prensa hegemónica, básicamente, hay que decirlo. Entonces, como te demuestro, el único proyecto que en verdad le importaba era la ley tributaria y se aprobó por el Ministerio de la Ley. Y el otro proyecto, el quinto, el de hoy, el que se negó y se archivó. Pregunto yo, por negar y archivar un proyecto, ¿significa que ya hay boicot? ¿Que ya hay conspiración? O sea, ¿de qué hablamos? Hablen con evidencias. Claro, y esto hace todo parlamento en el mundo cuando no existe votos suficientes y cuando no existe capacidad política del Ejecutivo para conciliar y darse cuenta, cierro esta primera parte de mi intervención, darse cuenta que debe estirar las piernas hasta donde le cubran las sábanas. Claro, y apenas tenía 12 legisladores de CREO, claro, sumados de unos pocos independientes que conformaban el BAN. Pero eso nunca quiso darse cuenta el presidente Lasso. Mauro, pero esto de acá el señor presidente puede volverlo a intentar enviar otra vez, y en qué tiempo lo podría hacer. Lo que pasa es que está pintando desde el propio presidente que es una catástrofe, ¿no? Que es una situación, claro, es una derrota, pero nos da a entender de que si no la aprueban, básicamente no hay vuelta atrás, no hay camino, no hay horizonte. Empezó a despotricar, ya se le cargó a Herbas, dijo que evade impuestos. Por último, mencionó que hay una lista de asambleístas que le fueron a pedir hospitales, que le fueron a pedir plata. Yo le decía hoy en el noticiero que sería bueno que el presidente muestre la lista, Mauro, porque si el presidente no muestra la lista y no da nombres, estamos cayendo en que el presidente de la República está mintiendo, ¿o no? Saludos para Omar Novoa. Chévere. Has mencionado algunos aspectos, Nelson. A ver, el primero, ¿cómo han intentado